Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Cuando dices que quieres hacer pan esponjoso, ¿quieres decir que quieres saber cómo hacer levadura natural? Sí, eso es. Fruncí los labios y me puse a pensar. El pan esponjoso era mi carta de triunfo para mantenerme en la cima de otros restaurantes. Incluso si los chefs que conocen todas mis recetas nos fueran robadas, el secreto de la levadura permanecería conmigo. Esperaba que el maestro del gremio y Lizzie fueran nuestros rivales, pero se habían unido al restaurante como socios. Lizzie incluso enseñaba las recetas de Hugo y Todd. Con toda honestidad, no vi ninguna necesidad de dar pan esponjoso a la tienda. Me imagino que Sylvester esperará con ansias todo tipo de alimentos únicos, así que prepararé levadura de antemano para la comida a la que asistiré. Hugo y Todd podrán hacer el pan esponjoso muy bien ya que lo han hecho antes, pero no voy a decirle a nadie cómo hacer la levadura todavía. Por favor, continúa manejando la tienda sin pan esponjoso por el momento. El pan que Lizzie hacía en la casa del maestro del gremio era duro, al igual que el que yo comía en la finca de Karstedt. El restaurante italiano ya atraía a los clientes sirviendo el tipo de comida que comían los nobles, por lo que no necesitaba pan esponjoso. ¿Y eso por qué? ¿No íbamos a empezar a venderlo?, preguntó Benno, con los ojos bien abiertos. Mark y Lutz parecían igual de sorprendidos. A Benno parecía gustarle el pan esponjoso, así que probablemente quería saber la receta por razones personales, también. Tenía la intención de introducir el pan para mostrar que nadie más podía hacer la comida que el restaurante italiano estaba sirviendo, pero ahora que el maestro del gremio está de nuestro lado, ¿quién en el mundo trataría de copiarnos? ¿Quién se enfrentaría a ti y al maestro del gremio a la vez? Nadie. Vamos a permanecer sin oposición. Bueno, supongo que tienes razón en eso. Había otras tiendas lo suficientemente grandes para hacer negocios con los nobles, pero nadie tenía la oportunidad de vencer a Benno y al maestro del gremio cuando trabajaban juntos. Y como el restaurante italiano tenía una demografía tan rica, introducir varias tiendas similares llevaría a un solapamiento tan grande que todas fracasarían. También había que considerar lo duro que Benno había trabajado para preparar la comida, los chefs, los camareros, etc. Establecer el restaurante requería una cantidad de trabajo e inversión financiera que la mayoría de los comerciantes se negarían a aceptar. Benno solo había empezado esta aventura por sentirse competitivo con Lizzie y el maestro del gremio, pero la mayoría de la gente no era tan ridícula como para poner un pie en una industria completamente nueva por despecho. Sin mencionar que necesito el pan esponjoso mucho más que el restaurante italiano. ¿Lo necesitas? ¿Por qué? ¿No lo comes ya todos los días? Me han dicho que, como ahora soy la hija adoptiva del archiduque, tengo que empezar nuevas tendencias. En el mundo de los nobles, no era bueno seguir a los que estaban por debajo de ti. Esa no era solo la filosofía personal de Elvira, sino que era un hecho para todas las mujeres aristocráticas. La invención y difusión de nuevas cosas creaba demanda, que a su vez estimulaba la economía del ducado, y era el deber de la nobleza mantener la economía floreciente. En otras palabras, como hija adoptiva del archiduque, necesitaba empezar a inventar tendencias que hicieran que los nobles quisieran gastar mucho dinero. Así que básicamente, esa es la situación. Estoy atada a molestas cosas nobles y necesito esparcir el pan esponjoso por el castillo del archiduque y los archinobles para asegurar mi posición en la sociedad. Creo que estará bien compartir la receta con el restaurante italiano una vez que se haya extendido por la facción de mi madre. Si ya tienes al maestro del gremio de tu lado, no necesitas una carta de triunfo como la levadura para impulsarte, ¿verdad? Vamos, cuantas más cartas de triunfo tenga, mejor, dijo Benno con una mirada insatisfecha,
antes de admitir que entendía que los nobles tenían sus propios problemas nobles con los que lidiar. Todavía tengo la intención de hacer y vender las cosas que quiero a través de la compañía Gilberta, así que no te preocupes por eso. Tendrás que dejar de vender pan esponjoso en la tienda desde el primer día. Está bien. No hay nada malo en añadirlo al menú después de un tiempo. Las tendencias fluyeron más fácilmente de arriba a abajo, especialmente cuando se trataba de cosas de clase alta. Era fácil para mí olvidarlo ya que las hacía yo misma y las tenía disponibles todo el tiempo, pero el rincham, el papel vegetal, las horquillas y los libros de ilustraciones eran tan caros que no todos podían permitírselos. La compra demográfica se limitaba a los que tenían dinero, y como a los de arriba no se les permitía seguir a los de abajo, tendría que difundir mis nuevas ideas empezando por arriba. En cualquier caso, tengo la intención de garantizar personalmente que el eslogan del restaurante, que hasta los nobles comen allí, tendrá peso. Espero que sea suficiente para ti. Espera, ¿garantía personal? ¿Qué estás planeando aquí? Benno dijo con un gesto de dolor. ¡Guau! Parece que no confía en mí para nada. Bueno. No es que no lo supiera ya. Durante la primera prueba, cuando tengamos a los dueños de otras grandes tiendas comiendo allí, participaré como uno de los fundadores del restaurante. La nueva sumo obispa que le dé al restaurante su sello de aprobación le dará todo el prestigio que necesita, ¿verdad? Bueno, independientemente de cómo seas por dentro, sigues siendo la sumo obispa y la hija adoptiva del archiduque. Los clientes se van a volver locos. Solo diré hola y luego me iré, no participaré en la comida yo misma. No me gustaría que se asustaran tanto que no pudieran ni siquiera probar la comida, dije. Solo con asomar la cabeza y decir alguna línea genérica sobre la expectativa de su continuo patrocinio sería suficiente para hacer el truco. Además, si los propietarios de las grandes tiendas empezaran a acudir a Benno con la esperanza de conseguir conexiones con los nobles y el archiduque, sería más fácil conseguir su ayuda cuando se tratara de expandir la industria de la impresión. De cualquier manera, creo que deberías dejar la mayor parte del restaurante al maestro del gremio como sea posible. No necesitas poner tanta carga sobre ti mismo, ¿verdad? Para que quede claro, el maestro del gremio no es el que se une a nosotros, es su nieta. Benno era el único adulto entre los que financiaban el restaurante, así que había dicho que tenía que prestarle toda su atención, pero personalmente, tuve la sensación de que estaría bien dejarle todo a Frida. Tener a Frida a bordo es muy reconfortante, se asegurará de que obtengamos beneficios, y casi seguro que toda su familia también nos apoyará. Creo que estarás bien dando un paso atrás. A pesar de todo lo que dijo Frida, su familia la cuidó bien. Y al igual que Benno, toda su familia tenía un gran olfato para los beneficios, y sin duda pondrían todo su empeño en el restaurante italiano para asegurarse de cosechar el mayor beneficio financiero posible. Pero en el momento en que dé un paso atrás, van a robar toda la operación, ¿sabes? Bueno. Creo que vas a estar tan ocupado con la industria de la impresión que no tendrás más remedio que dejarles el restaurante italiano para finales de año. Deberías estar satisfecho de que seguirás siendo un inversor y recibirás parte del dinero que se gane, dije, mirando desde Benno, a Mark, a Lutz. Todos llevaban expresiones que mostraban que no me seguían en absoluto. Benno, acabas de decir que no pensabas que los eruditos estaban lo suficientemente motivados para hacer de la industria de la impresión un éxito, ¿verdad? Bueno, si están o no motivados no importa en absoluto. ¿Aunque se arriesgue a derribar todo el plan? Benno preguntó con una expresión dudosa. Yo asentí. Para que lo sepas, Sylvester hizo un anuncio a un grupo de nobles en mi ceremonia de bautismo. Dijo que espera que la industria de la imprenta se haya extendido por todo el ducado en los próximos 20 años más o menos, y a juzgar por la malvada mirada de Ferdinand antes, estoy segura de que esos eruditos maleducados desaparecerán en poco tiempo. En todo caso, debería preocuparte que nuestros planes se aceleren aún más. Sabía con solo mirar la cara de Ferdinand que estaba tramando algún tipo de trampa. Esperemos que fuera una para los eruditos desmotivados, pero había una posibilidad de que todo esto fuera una prueba para ver cuán útil era realmente la compañía Gilberta, en cuyo caso, Benno estaría en serios problemas si bajaba la guardia. No hagas una acusación tan infundada. No es infundada, declaré,
inflando firmemente mi pecho. Es una afirmación segura basada en mis experiencias pasadas. Mientras Beno seguía mirándome con dudas, Mark cruzó sus brazos sobre su pecho. Muchas gracias por su valioso consejo. Lo mantendremos muy cerca de nuestros corazones. Mark. Maestro Beno, por muy ocupados que estemos, no debemos apartar la vista de la verdad. Nos conviene hacer lo que ella nos aconseja y prepararnos para cualquier demanda irrazonable que nos hagan. Con esas palabras, Beno, Lutz, y por alguna razón incluso Gil y Damuel, todos endurecieron sus expresiones. Es muy duro servir bajo alguien que tiene expectativas tan poco razonables. Entonces, Beno, ¿eso es todo de lo que querías hablar? Sí, pero. Sin peros. Quiero hablar con Gil y Lutz, dije, inclinándome para verlos más de cerca. Aunque yo misma había ido a otras ciudades y a las mansiones de invierno de los pueblos agrícolas, había pasado la mayor parte de nuestro viaje en una bestia alta, y todos estaban siempre muy tensos por todos los nobles que nos rodeaban cuando íbamos en nuestros carruajes. Además, no era como si hubiéramos hecho un viaje normal, todo lo que habíamos hecho era ofrecer nuestras oraciones y luego pasar al siguiente lugar. Quería saber cómo había sido un viaje normal, sobre todo porque Lutz había visitado por fin otra ciudad, como siempre quiso. Entonces, ustedes dos. ¿Cómo fue la primera vez que visitaron otra ciudad? ¿Qué tan diferente fue de Ehrenfest? ¿El rebote del carruaje te hizo sentir enferma? Hombre, rebotó tanto. Solo nos llevó medio día en cada dirección, pero en ambos viajes, Gil estaba tan enfermo que apenas podía sentarse derecho. Oye, tú tampoco lo estabas haciendo muy bien, Lutz. Con los ojos brillantes, Gil y Lutz empezaron a contarme todo sobre su primer viaje. Hablaron de cómo el carruaje había rebotado mucho más fuerte que cuando estaba en la ciudad, de cómo los nobles eruditos habían sido tan engreídos que ambos querían darles un puñetazo en la cara, de cómo las otras ciudades eran tan pequeñas y tenían tan poca gente comparadas con Ehrenfest, de cómo el orfanato era tan malo que les recordaba a un año atrás, y de cómo ambos resolvieron dar a los huérfanos de ojos muertos en harapos una nueva oportunidad de vida. Veo que ambos trabajaron duro y no se dieron por vencidos, a pesar de que era la primera vez en un largo viaje en carruaje. Tienen mi agradecimiento. Gil, no puedo seguir dándote palmaditas en la cabeza, pero te daré todos los elogios que te mereces aquí dentro. Gil corrió y se arrodilló para que yo le diera una palmadita en la cabeza, aceptando mis elogios con una amplia y feliz sonrisa. Creí que no volverías a alabarme, por mucho que me esforzara. Bueno, solo puedo darte una palmadita en la cabeza a partir de ahora. Ser de alto rango es mucho más molesto de lo que pensé que sería. Cuando terminé de darle palmaditas en la cabeza a Gil, fui a hacerle lo mismo a Lutz, pero él me esquivó la mano y dijo que no estaba interesado. Eso fue un poco molesto, así que le di otro abrazo en su lugar. Ahora que había escuchado sus honestos pensamientos, parecía que establecer talleres de imprenta en los orfanatos sería una dura prueba. Beno, Mark. ¿Qué crees que se necesita para llevar la imprenta a los orfanatos? Apenas tienen gente, y los que están allí son en su mayoría solo niños débiles. Probablemente será mejor que hagan papel en vez de imprimir. Es bastante difícil usar las imprentas que Ingo está haciendo, dijo Beno mientras se acariciaba la barbilla. Mark sonrió con preocupación. Ehrenfest, donde reside el archiduque, puede ser grande, pero las ciudades cercanas no están tan pobladas. En ese caso, sería inteligente dividir las industrias de fabricación de papel y de impresión. Podemos hacer que hagan papel en esta región, mientras que el taller del templo se centra exclusivamente en la impresión. O alternativamente, podríamos centrarnos en terminar la impresión mimeográfica lo antes posible. De esa manera, incluso los niños débiles podrían imprimir, dije, contando mis ideas con los dedos mientras las enumeraba. Beno se rascó la cabeza y me miró exasperadamente. Rosemain, ¿tienes tiempo para hacer inventos como ese? ¿Ahora mismo? No, en absoluto. Por eso pensé que sería más rápido y fácil dejar de lado el pretexto de negociar con las autoridades de la ciudad para encontrar compromisos, y en su lugar solo usar mi autoridad para establecer nuevos orfanatos con talleres en ellos, les guste o no. Además,
Si me adelanto y añado una capilla bajo el pretexto de difundir la buena palabra de los dioses, podría incluso inventar excusas para visitar los orfanatos yo mismo. Boa. ¿Ya te estás volviendo loca con el poder? ¿No hablabas siempre de que no te gustaban los enfrentamientos y esas cosas? No me gustan los enfrentamientos, pero este ni siquiera será uno. Considerando mi estatus, literalmente no tendrán otra opción que hacer exactamente lo que yo diga. Tengo una forma de eliminar a cualquiera que se interponga en mi trabajo, así que podría usarla para facilitar las cosas. Para ser honesta, había tantas cosas que se estaban lanzando alrededor que tuve que aprender, tantas órdenes, trabajos y deberes, entre otras cosas, que estaba seguro de que mi cerebro estaba a punto de explotar. No tenía la libertad de discutir casualmente con las autoridades de las pequeñas ciudades para encontrar compromisos o lo que sea. Si puedo usar mi autoridad para hacer que mis problemas desaparezcan, entonces también podría hacer eso. ¿Quién demonios le dio a una chica como esta tanto poder? Mi padre adoptivo, el archiduque. No hay manera de que pueda empezar una pelea con él. Beno estaba acunando su cabeza en sus manos, pero cuando se trataba de asuntos como este, uno necesitaba tener sus prioridades en orden. Y mi primera prioridad era hacer tantos libros como fuera posible. Era un objetivo que me importaba más que cualquier otra cosa, así que estaba dispuesto a usar todo el dinero y el poder a mi disposición para lograrlo. Cumplir con mis deberes como sumo obispa e hija adoptiva del archiduque no era más que un medio para un fin, y no dudaría en usar la autoridad que esos cargos me daban para deshacerme de cualquiera que supiera que se interpusiera en mi camino. Se puede decir que me estoy volviendo loca con el poder, pero en circunstancias normales, una niña que acaba de terminar su ceremonia de bautismo como yo nunca tendría tanto control. Esto solo es posible porque Sylvester es aún más impaciente que yo. Eso pareció sonar como una campana para Beno, y dejó escapar un gemido desesperado. Mark puso una mano en su frente también. Como era de esperar, el alboroto de Sylvester estaba haciendo pasar un mal rato a todos los de la compañía Gilberta. Mientras los veía empezar a discutir seriamente con expresiones rígidas las demandas irrazonables que Sylvester les daba en la comida, Lutz sacó una hoja doblada de papel vegetal. Echó un vistazo a su alrededor, antes de dármela con un susurro. Me imaginé que debía dártelo antes de irme. Es una carta. Estaba escrito en el papel que había comprado como Mine, y luego le pedí a Lutz que se lo diera a mi familia para que pudieran escribir cartas sin tener que preocuparse por los costes. Entre la muerte de Mine y el viaje de Rosemain al barrio noble, consulté a Ferdinand y escribí una carta a Beno pidiéndole que organizara el acuerdo. Según Ferdinand, la historia en la ciudad baja era que un noble había matado a Mine, y a mi familia le habían dado una parte del dinero que le habían confiscado como disculpa. Pero mi familia aparentemente se negó a aceptarlo, ya que sentirían que me habían vendido por dinero. Pude verlos reaccionar así. Así que ese dinero y la riqueza de Mine fueron a parar a mí, y pude usarlos como quisiera. Si enviaba a mi familia tinta y papel y una carta pidiéndoles que me escribieran, no tendrían mucha elección. Y si me enviaban cartas, entonces estaría un poco menos sola. Ejeje. Soy tan inteligente. Esta carta fue escrita a la Mine que murió, así que no esperes que esté dirigida a Lady Rosemain ni nada de eso. Abrí ansiosamente la primera carta de mi familia, e inmediatamente vi las torpes letras de Turi garabateadas en la página. Ella no estaba acostumbrada a escribir todavía, y era la primera vez que usaba tinta, así que había manchas por todo el papel. Algunas letras se arrastraban en la dirección equivocada, y otras estaban fusionadas, así que la única línea que podía leer era, lo estoy haciendo muy bien, Mine. Odio preguntar, pero ¿qué dice esto? Oh, comenzó Lutz, esa línea dice que empezó a estudiar costura en el taller de Corinna. Esta línea de aquí es de tu padre, dice que Camille está empezando a mover la cabeza. Y esta parte es de tu madre, ella ha estado muy preocupada por si te has estado enfermando o no. Papá necesitaba saber cómo escribir para el trabajo, y yo había visto su letra durante mi tiempo en la puerta, así que aunque definitivamente tenía algunas peculiaridades, podía leerla sin problemas. Pero mamá acababa de empezar a aprender, así que su letra era aún más difícil de leer que la de Turi. La peor parte, sin embargo, era que todos habían escrito en la misma pequeña hoja de papel.
Habían hecho el esfuerzo de enviarme una carta, y sin embargo yo no podía ni siquiera leerla. Lutz, ¿podrías pedirles que usen una hoja de papel cada uno? No puedo leerla cuando todas las letras se superponen. Se los dije. Pero solo dijeron que sería un desperdicio de papel caro. Eso era algo que definitivamente podía verles decir. Usé los ahorros de Maine para comprar el papel y la tinta, ya que sabía que ambos serían demasiado caros para mi familia. Quería que usaran el papel libremente para que yo pudiera al menos leer las cartas. Les diré que no podrán leerlas a menos que usen una hoja de papel cada uno. Gracias, Lutz. Escribiré rápidamente una respuesta. ¿Podrías dársela por mí? Seguro. Mientras miraba alrededor de la habitación casi vacía, pensando que tendría que ir a buscar algunos utensilios de escritura y papel, Mark de repente sacó un juego de escritura de sus pertenencias y lo puso sobre la mesa. Te prestaré estos. Lo mejor para ti es que escribas la carta aquí. Siempre puedo contar contigo, Mark. Es increíble como siempre sabes exactamente qué hacer, dije, antes de tomar prestadas las cosas de Mark y comenzar instantáneamente mi respuesta. Escribí que estaba ocupada, pero que también lo estaba haciendo muy bien. Una vez hecho esto, habíamos terminado de discutir todo lo que necesitábamos para mantener la privacidad, así que salimos de la habitación oculta para comenzar el almuerzo. Como Brigitte ya había terminado, cambió de lugar con Damuel, que vino a unirse a nosotros. ¿Cómo estuvo el almuerzo, Brigitte? ¿Se adaptó a tus gustos? Pregunté mientras se preparaba mi propia comida. Brigitte era una noble habitual, y como la apertura del restaurante italiano se acercaba cada vez más, quería todas las opiniones nobles posibles. Absolutamente. Era más que delicioso. Tiene excelentes chefs, Lady Rosémain. Debo admitir que estoy deseando ser su guardián ahora, respondió Brigitte. Su expresión aguda y refinada no vaciló, pero noté que sus ojos de amatista estaban arrugados al principio de una sonrisa. Si ella iba tan lejos para elogiar la comida, entonces era seguro decir que realmente le gustaba. Justo cuando dejé escapar un suspiro de alivio, noté que una trenza rojiza naranja entraba en mi visión periférica. Lady Rosémain. Hice la mitad de esto, exclamó Nicola, con una sonrisa de orgullo mientras traía nuestros platos. Antes de que me fuera al barrio noble, me había dicho que no tenía la suficiente confianza en sus habilidades culinarias para servirme, pero su entusiasmo desbordante me bastaba para darme cuenta de que se había vuelto mucho más hábil desde entonces. Yo estaba deseando comer. Lady Rosémain, ¿tiene alguna receta nueva? Quiero intentar hacer más cosas. Me encanta la comida sabrosa, y la mejor parte de servirte es la comida que tengo que cocinar. Trabajaré tan duro como sea necesario para hacer comida aún más sabrosa, declaró sin dudarlo. No pude evitar reírme. Tendré más recetas nuevas escritas para ti esta noche. Confío en que tú y ella las aprendan bien. Pero primero les enseñaría a hacer levadura natural, entendiendo que no debían compartir esa información con nadie más. Una vez hecho esto, quería que dominaran las recetas de dulces que probablemente serían populares entre las mujeres nobles. Había habitaciones que aparentemente se mantenían heladas mediante el uso de herramientas mágicas, así que tal vez sería mejor centrarse en hacer dulces fríos, especialmente en una temporada caliente como esta. Tal vez podría intentar armar un libro llamado Recetas recomendadas de Rosémain una vez que la industria de la impresión haya despegado. Capítulo 194. Ceremonia de Unión de las Estrellas en la Ciudad Baja. Al acercarse la ceremonia de Unión de las Estrellas, pasé todo el tiempo en el templo. Memoricé las palabras de las oraciones, me mantuve al tanto de los progresos de Nicola en la elaboración de la levadura natural, y discutí el menú del restaurante y nuestro informe al archiduque con Benno y Lutz en la sala oculta de la cámara del director de mi orfanato. Hoy era un día en el que Benno y Lutz estaban de visita de la compañía Gilberta, así que hablábamos en mi habitación oculta. Volveré al barrio noble para la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Le preguntaré a Sylvester sobre la fecha y la hora mientras esté allí. Sí, por favor, hazlo, respondió Benno. Habíamos terminado todo lo que teníamos que hacer antes de la gran comida. Los ojos de Benno parecían sin vida,
pero tendría la oportunidad de descansar un poco antes. Bueno, eso debería ser todo, dijo Benno, antes de soltar un enorme suspiro de alivio y frotarse las cejas. Parece que lo logré. Así que, Lutz, ¿qué haces para el Festival de las Estrellas? Lo mismo que el año pasado, supongo. Voy a almorzar en el orfanato. No sería difícil para mí organizar la comida extra para Lutz, y luego unirme a él para el almuerzo, pero dado lo cerca que Benno parecía estar de morir por exceso de trabajo, no estaba seguro de si Lutz tendría tiempo para cuidar del orfanato. ¿Estás seguro de que eso estará bien? ¿No estás demasiado ocupado? Bueno, hemos terminado todo lo que tenemos que hacer, y no es como si pudiera pasar el festival descansando en casa, ¿sabes? Además, podré relajarme más en el orfanato. La comida es mejor allí, también. El Festival de las Estrellas involucró a toda la ciudad. Todos los que estaban emparentados con alguien que se casaba, o aquellos que se casaban iban a recoger la fruta de Tao en cuanto se abrían las puertas, y se pasaban el día dándole vueltas. Una vez hecho esto, comían en la plaza y se preparaban para la parte nocturna del festival. Como tal, no era un momento en el que uno pudiera quedarse en casa y relajarse, se le echaría y se le obligaría a ayudar a los demás. Asegúrate de no tirar todas tus taos. Guarda algunas, ¿de acuerdo? Lo sé, respondió Lutz con una sonrisa. Realmente era el mismo de siempre. Pero a pesar de todo lo que pasaría durante el festival, todavía no podía ver a mi familia, por mucho que quisiera. Había pensado que podría verlos si se ofrecían como voluntarios para cuidar de los huérfanos del templo durante el festival, pero tuvieron que rechazarme ya que tenían compromisos previos. Y Turi ni siquiera se había presentado una vez, a pesar de que dijo que pasaría por el orfanato de vez en cuando. Turi no va a venir, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Benno resopló, y luego sonrió con una gran sonrisa. Turi está muy ocupada en el taller con el que tiene un contrato de leanje. No solo ha estado estudiando costura en sus días libres, sino que ha estado enseñando a los del taller de Corina cómo hacer horquillas. ¿Qué? Según Corina, está absorbiendo toneladas de conocimiento técnico, a un ritmo muy rápido. Su última promesa fue que se convertiría en una costurera de primera clase, ¿recuerdas? Podía sentir las lágrimas en mis ojos cuando Benno me dijo lo duro que trabajaba Turi, algo que no había sido capaz de recoger de su carta. Ella estaba dedicando todo lo que tenía para cumplir su promesa. Tu padre también ha estado súper ocupado, añadió Lutz. La Orden de Caballeros investigó por qué un noble de otro ducado pudo entrar a pesar de las órdenes del archiduque, y el comandante de la Puerta Este terminó siendo castigado por no mantener a sus hombres informados de la información crítica. Los comandantes de las otras puertas habían confirmado que papá les había dicho que el archiduque estaba ausente y que no daría ningún nuevo permiso de entrada, y que habían informado inmediatamente a sus hombres de guardia. Sin embargo, a pesar de que él vigilaba la puerta que veía más tráfico y era el primero en ser informado, el comandante de la Puerta Este había retrasado la notificación a sus hombres. La Orden de Caballeros había determinado que era un error imperdonable. Y como papá había perdido a su hija y trabajaba tan duro para capturar al noble que había entrado ilegalmente en la ciudad, fue ascendido para ocupar la nueva vacante. Ahora era el comandante de la Puerta Este. Tiene que trabajar mucho más en estos días. De hecho, lloró porque ya casi no tiene tiempo para comer con su familia. Uf, puedo imaginar eso. Todos estaban demasiado ocupados para venir, entonces. Me desplomé en la decepción, solo para que Lutz me diera una palmadita en la frente. No te sientas tan deprimida. Turi ya tiene planes durante el festival porque viene a verte, dijo Lutz, ganándose una mirada amplia de mi parte. Sonrió y continuó. Ella va a esperar fuera de las puertas del templo y tratará de mezclarse con las familias de las parejas casadas. Cuando las parejas se vayan, estarás en el altar de la capilla, ¿verdad? Turi aparentemente le había dicho a Lutz que no podría ver a la nueva sumo obispa si se quedaba con los niños del orfanato, y que toda la familia iba a estar esperando en las puertas para verme, aunque fuera solo por un breve momento. Adelante, muéstrale lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? Repasaré todas las oraciones que necesito dar una vez más.
Ahora podía sentir el nerviosismo de alguien que actuaba en una obra de clase mientras sus padres estaban mirando. Quería hacer lo mejor que pudiera ya que mi familia se estaba esforzando mucho por venir, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría pasar si metía la pata. Me despedí de Benno y Lutz. El primero parecía un fantasma exhausto, y luego me dirigí a mi habitación en el despacho de la sumo obispa. Lutz había dicho que pasaría el festival con los huérfanos, así que necesitaba hablar con Vilma sobre lo que los huérfanos harían el día de la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Ahora me dirigiré al orfanato. ¿Quién me acompañará? Por favor, déjeme este deber a mí, señorita Rossemain. Mónica sonrió y corrió hacia mí, infinitamente feliz de ver a Vilma. Miré a Fran. Por favor, continúa tu trabajo aquí, Fran. Discutiré con Vilma los planes del orfanato para la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Fran hizo una pausa en su discusión con Sam y asintió con la cabeza. Mónica, cuida bien de Lady Rossemain. Que te vaya bien. Que le vaya bien, Lady Rossemain. Fran y Sam cruzaron sus brazos y se arrodillaron cuando Mónica y yo salimos de la habitación juntos. Naturalmente, mis dos caballeros guardaespaldas me siguieron por detrás. Ferdinand había estado enviando a su asistente Sam para ayudar a Fran con el trabajo relacionado con la sumo obispa últimamente, supuestamente porque Sam tenía la mayor experiencia en el trato con el sumo obispo anterior. Ferdinand siempre traía a Arno con él, así que no había visto a Sam lo suficiente para tener una opinión particularmente fuerte sobre él. Pero lo que sí sabía era que él, no Arno, sería el principal enlace entre Ferdinand y yo ahora que yo era la sumo obispa. Tenía la impresión de que Ferdinand siempre tenía a Arno acompañándole, incluso cuando trataba con el anterior sumo obispo, pero no estaba muy familiarizado con el tipo de trabajos que daba a sus asistentes. Esto fue probablemente un buen cambio para Fran, sin embargo. Siempre había tratado a Arno como su superior, pero aquí estaba hablando con Sam como un compañero de trabajo. Vilma, Lady Rossemain está aquí, dijo Mónica una vez que abrió las puertas del orfanato. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. ¿Dijo el sumo sacerdote algo sobre que la sumo obispa viajara aquí personalmente? Preguntó Vilma, que parecía preocupada. Parecía que no esperaba que yo siguiera visitando el orfanato, dado que el anterior sumo obispo nunca lo había hecho. Soy la sumo obispa, y haré lo que me plazca. El sumo sacerdote no me prohibirá hacer nada mientras esté a salvo y no me avergüence como lady. De hecho, cuando hice que Ferdinand se involucrara en el plan de hacer talleres de orfanatos en otras ciudades, me dijo que hiciera un montón de cosas santas. De ninguna manera protestaría porque yo visitara el orfanato. Así que, sobre el día de la ceremonia de unión de las estrellas. Los sacerdotes azules llevarían a todos sus asistentes al barrio noble, porque de otra manera no habría nadie que los cuidara cuando regresaran a casa. Ferdinand no necesitaba hacer esto ya que tenía su propia finca en el barrio noble con su propio grupo de asistentes, pero lo hizo de todas formas ya que los otros lo hicieron. Como soy la hija adoptiva del archiduque, no puedo llevar gente al castillo a menos que haya recibido permiso explícito por adelantado. Por esa razón, mis asistentes se quedarán todos en el templo. Rosina es la única que puedo llevar. Los músicos personales eran esenciales para las festividades, por lo que pude llevarme al castillo. También podía llevar a Ela como mi chef personal, pero lanzarla al caos de una cocina desconocida preparando una gran ceremonia de boda sería totalmente cruel. Le pregunté qué quería hacer, y decidimos que se quedaría hasta que llegara el momento de vivir en el castillo del archiduque. Haré que Ela y Nicola preparen la comida del orfanato. También he avisado a los otros sacerdotes azules que, a pesar de su ausencia, sus cocineros tendrán que preparar la comida como siempre. Cada año, el orfanato se quedaba sin cenar el día de la ceremonia de unión de las estrellas ya que todos los sacerdotes azules estaban ausentes, pero no era como si se llevaran a sus cocineros con ellos. Tenían cocineros en sus casas familiares, así que no necesitaban traer los suyos. Por eso ordené a los sacerdotes azules que siguieran preparando comida, incluso mientras no estaban. A cambio, cambiaría la forma en que se distribuyen las donaciones ofrecidas al templo durante la ceremonia de la Unión de las Estrellas. El anterior sumo obispo había tomado la mitad para sí mismo, y luego dio el resto a los que más le absorbían. Planeaba repartirlo equitativamente,
pero Ferdinand me lo impidió. La sociedad noble era muy quisquillosa con el estatus y las apariencias, y considerando lo que podría pasar después de que yo dejara de ser la sumo obispa, la distribución equitativa era imposible. Al final, nos pusimos de acuerdo en que yo obtuviera una cuarta parte como sumo obispa, Ferdinand otra cuarta parte como sumo sacerdote, y luego los sacerdotes azules obtendrían la mitad restante. Los que no se habían conformado con el sumo obispo estaban todos de acuerdo, mientras que los que se habían quedado callados, con un aspecto descaradamente molesto. Eso significa que no tendremos que preocuparnos por la comida, dijo Vilma. Estoy realmente agradecida por esto, Lady Rosemaine. Además, Lutz vendrá a llevar a todo el mundo al bosque, como el año pasado. Por favor, permítanle almorzar en el comedor con todos los demás. No debería haber demasiada confusión, ya que es lo mismo que hicimos el año pasado. Por favor, vigílalos con cuidado para que no molesten a los de la ciudad baja. Como quieras, respondió Vilma, dándome una sonrisa y una inclinación de cabeza. Entonces, mientras exploraba el comedor, su sonrisa se nubló un poco. Si buscas a Delia, está durmiendo con Dirk. ¿Cómo están? Mónica y Nicola me dijeron cuando los llamé por primera vez para que fueran mis asistentes que la luz de la bendición había volado a Dirk también. Y aunque sabía que la vida de Delia no estaba en peligro, seguía preocupada por ella ya que Vilma me había dicho que estaba luchando mucho, y que no podía encajar con los demás. Ambos están bien. Delia ya no trata de cuidar a Dirk completamente sola hasta el punto de desmoronarse, y ha aprendido a pedir ayuda a los que la rodean. Dicho esto, Dirk ha empezado a arrastrarse recientemente, y Delia tiene las manos bastante ocupadas persiguiéndole y limpiando tras él. Ahora es algo cotidiano ver a Delia corriendo detrás de Dirk mientras grita, «¡Caramba!». ¿En serio? Me alegro de oírlo. Suspiré con alivio, y Vilma me dio la sonrisa de una santa. Lady Rosemaine, me siento realmente bendecida por servirle. Vilma. ¿He hecho algo especial? Sé que debe ser difícil servir como sumo obispa a su edad, pero estoy absolutamente seguro de que lo conseguirá. Vilma me miró suavemente mientras hablaba, y podría jurar que vi un halo brillando sobre su cabeza. O tal vez, en este mundo, serían las luces de una bendición. Sentí como si me hubiera dado una bendición aunque no tuviera maná. Vilma en serio es una santa. He visto una diosa, y su nombre es Vilma. Y así, fue el día de la ceremonia de la unión de las estrellas. Mónica me despertó temprano en la mañana, y rápidamente terminé un simple desayuno. Lady Rosemaine, iré al orfanato. Saluda a los niños de mi parte, Gil. La segunda campana sonó poco después de que Gil se fuera. Mientras me bañaba, pensé en él, en Lutz y en los niños que iban a ir al bosque. Se suponía que te darían una limpieza sagrada en un baño de agua antes de un ritual, pero sabía que eso me haría enfermar en poco tiempo. El agua caliente regular sería suficiente siempre y cuando limpiara mi cuerpo apropiadamente. No, Mónica. Eso llevará a que se formen arrugas aquí, ¿ves? Rosina dijo. Como mi músico personal, no se le permitía hacer el trabajo de un asistente, pero como Mónica y Nicola luchaban por ponerme mi ropa ceremonial de la forma adecuada y estética, ella asumía el papel de tutora. Ponga esto aquí, y luego tiro de esto aquí. Así es, Nicola. Ahora se ve muy bien. Sabía que no podía llevar cualquier cosa el primer día que me presenté ante el público como la sumo obispa, pero Rosina estaba tardando mucho tiempo en enseñar a Mónica y Nicola cómo hacer que la ropa se viera mejor cuando la llevaban puesta. Sé que es porque ella solía servir al sumo obispo, pero ahora sé lo impresionante que fue para Delia saber cómo ponerse la ropa de ceremonia desde el principio. Una vez que me puse la túnica del sumo obispo, una faja ancha tejida con hilos negros y dorados fue colgada sobre mi hombro derecho y sujetada con un broche. El segundo, mucho más delgado, que se ataba alrededor de mi cintura, también estaba decorado en negro y oro, lo que hizo obvio a simple vista que era un ritual para obtener la bendición de los dioses rey y reina. Elvira me había dado algún producto para el cabello, instruyéndome para peinarme correctamente como un noble, incluso cuando estaba en el templo. Para ello,
Rosina usaba su experiencia en el cabello de Christine para instruir a Nicola y Mónica en las complejas formas en que las chicas nobles debían arreglarse el cabello. Me ataron el pelo con cordones negros y negros dorados, y luego experimentaron poniendo mi palo de pelo en varios ángulos mientras trataban de determinar cuál sería el más hermoso. El palo de pelo en cuestión era el que Ferdinand me había dado para mi ceremonia de bautismo. Sumo obispa, por favor vaya a la capilla, dijo Sam. Dudé por un segundo, aún no acostumbrado a que me llamen sumo obispa, y Fran inmediatamente intervino por mí. Lady Rosemaine, partamos, dijo, tomando mi mano y guiándome. Empecé a caminar tras él, teniendo cuidado de no pisar el dobladillo de mi túnica. En mis túnicas normales de sumo obispa, la parte de la faja del medio estaba doblada de manera que el dobladillo solo llegaba a mis rodillas, pero mis túnicas ceremoniales eran lo suficientemente largas para ocultar todas mis piernas, como lo haría el vestido de una mujer adulta. Corría el gran peligro de pisarla y caerme. Detrás de mí estaba Mónica. Caminaba con cuidado, con la gran ornamentada Biblia, destinada a la sumo obispa, apretada contra su pecho. Mientras tanto, Nicola estaba en la cocina ayudando a Ella a preparar el almuerzo. La sumo obispa entra en la habitación. La voz de Ferdinand sonó y los sacerdotes grises me abrieron las puertas de la capilla. Los sacerdotes azules se alinearon ante el altar agitando los palos en sus manos, y el sonido de 1000 campanas resonó por toda la capilla. Tomé la enorme y pesada Biblia de Mónica y lentamente bajé por la alfombra del medio. A mi derecha estaban los sacerdotes azules, y a mi izquierda había unos 100 pares de recién casados. Los afortunados esposos y esposas llevaban cada uno ropa temática del color divino de la estación en la que nacieron. Los que se inclinaban felizmente uno contra el otro eran probablemente los que se casaban por amor después de haber crecido juntos en el mismo vecindario o algo así, mientras que los que estaban de pie sin expresión eran los que tenían matrimonios arreglados por su familia. En el peor de los casos, algunas de las parejas de aquí solo se conocían por primera vez. Pero las expresiones de todos cambiaron cuando me vieron, sin importar sus circunstancias personales. Algunos bajaron la mandíbula, otros se miraron con incredulidad y otros susurraron entre ellos. Probablemente habría habido un gran alboroto si las herramientas mágicas para amortiguar el sonido no se hubieran usado como en mi primera ceremonia de bautismo. Cuando llegué al altar, le entregué la Biblia a Ferdinand, quien procedió a colocarla en el escalón superior. La falta de peso en mis brazos alivió un poco mi tensión. Pero cuando subí el primer escalón hasta el altar, inmediatamente me puse la túnica. Podía sentir la tela estirarse, me caería completamente si tratara de seguir adelante. Como me quedé paralizada por el pánico, sin saber qué hacer, Ferdinand me levantó y me dejó en el altar. Con su fría sonrisa, estaba claro que me estaba llamando tonta. Lo sé, lo sé. Lo siento, lo siento. Esta es Lady Rosemaine, la hija del archiduque y el recién nombrada sumo obispa, dijo Ferdinand para presentarme. Con esas palabras, varios de los recién casados se endurecieron. Era una respuesta razonable, cualquiera se sorprendería al saber que acababan de susurrar sobre la hija del archiduque. En medio de todo eso, Ferdinand comenzó a predicar palabras de celebración y a recitar una parábola de la Biblia con una voz clara y rotunda. Era una historia sobre cómo los dioses rey y reina, el dios de la oscuridad y la diosa de la luz, se casaron por primera vez, los problemas a los que se enfrentaban y cómo habían combinado sus poderes para superarlos. Luego se convirtió en una historia sobre ellos teniendo hijos, y, cuando llegó el momento de celebrar el matrimonio de sus hijos, se convirtió en una lección sobre la ceremonia de la unión de las estrellas. Por cierto, a diferencia del anterior sumo obispo, Ferdinand tenía todo esto memorizado y no tenía que leer la Biblia en absoluto. El trabajo del sumo obispo era recitar parábolas de la Biblia, pero mi voz era todavía infantil y sin fuerza. Además acababa quedándome sin aliento cada vez que intentaba leer en voz alta durante demasiado tiempo, así que Ferdinand lo decía en mi lugar. Todo lo que hacía era ver a la gente ofrecer sus oraciones y gratitud a los dioses, y luego darles una bendición a cambio. Ahora bien, ofrezcamos nuestras oraciones a los dioses. Alabados sean los dioses. Los sacerdotes azules asumieron la posición de rezar, y también lo hicieron las parejas recién casadas. Distraídamente hojeé algunas páginas de la Biblia mientras las observaba. ¿Qué demonios?
Las palabras de las oraciones están escritas aquí mismo. Eso no es justo. Trabajé tan duro para memorizarlas. Retrocedí al ver que, en los márgenes de una página, las palabras de las oraciones estaban escritas con una letra que no reconocí. Había estado tan ocupada memorizando las tablas que Fran y Mónica habían escrito para mí que nunca tuve la oportunidad de releer la Biblia en mi nueva habitación. Pero las palabras de las oraciones estaban ahí, ni siquiera había necesitado memorizarlas. Mientras yo hacía pucheros, Ferdinand volvió a hablar. Ahora, procederemos a otorgarte las bendiciones de los dioses. Luego, instruyó a las parejas para que se arrodillaran. Era mi hora de brillar. Bueno, me esforcé por memorizar estas cosas. También podría hacer todo lo posible. Cerré la Biblia, inhalé profundamente y vertí maná en mi anillo. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin, oh Dios de la oscuridad y Diosa de la luz, escucha mis plegarias. Que concedas tus bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. Que aquellos que te ofrezcan sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. Una vez que recé a los dioses casados del rey y la reina por su bendición, una luz negra y dorada se arremolinó en mi anillo antes de volar hasta el techo de la capilla y explotar. Se dispersó en todas las direcciones, lloviendo sobre los recién casados. Todos miraron al techo, sus mandíbulas cayeron incrédulos. Incluso los sacerdotes azules tenían las mismas expresiones de asombro. Ferdinand fue el único que permaneció imperturbable. Dio una verdadera bendición, a pesar de no llevar un instrumento divino, murmuró un sacerdote azul cercano. Miré mi anillo, recordando que convertirse en un sacerdote azul era el destino de los nobles que no tenían mucho maná, o de aquellos de familias empobrecidas que no podían permitirse herramientas mágicas. Naturalmente, ninguno de ellos tenía herramientas mágicas con piedras fey. Los sacerdotes azules solo tenían acceso a instrumentos divinos para verter su maná, que funcionaban de manera similar a las herramientas mágicas, así que era imposible para ellos dar una bendición sin uno. Espera, ¿me equivoqué aquí? Pensé, mirando tímidamente a Ferdinand, solo para ver que llevaba la sonrisa de alguien cuya malvada trama acababa de tener éxito. Oh. Esto es solo parte de su plan para hacerme una santa o lo que sea. Tu futuro será sin duda brillante ahora que has obtenido las bendiciones de los dioses rey y reina, declaró Ferdinand, justo antes de que los sacerdotes grises abrieran a empujones las crujientes puertas de la capilla. El deslumbrante sol de verano se reflejaba en las blancas paredes de piedra, iluminando la habitación de inmediato. Al mismo tiempo, las silenciosas herramientas mágicas perdieron su efecto, y los matrimonios inmediatamente estallaron en una excitada charla. Vaya, eso es una bendición. Dijo que es la hija del archiduque, ¿verdad? Aparentemente es una bendición de los dioses rey y reina. La nueva suma obispa es bastante impresionante, a pesar de ser tan pequeña, ¿no? Es la primera vez en este año que esta bendición ha sucedido, ¿verdad? Mi hermano no mencionó nada como esto. Los recién casados salieron a través de las puertas abiertas, todos emocionados por lo diferente que había sido la ceremonia de la unión de las estrellas de lo que habían oído y esperado. Recibimos una loca bendición. Voy a esquivar totalmente toda la fruta Tao que nos arrojen, declaró un hombre con confianza, mientras los novios se preparaban para custodiar a sus novias mientras corrían a sus nuevos hogares. La suma obispa se marchará ahora, entonó Ferdinand. No, creo que vigilaré hasta que todos se hayan ido, respondí, mirando fijamente a través de la puerta. Pude ver una sola familia que no lanzaba vítores a los recién casados, ni buscaba una pareja en particular. Solo miraban a la capilla. Como Lutz había dicho, toda mi familia había venido a verme como la sumo obispa. El hecho de que miraran alrededor de la capilla les hacía parecer completamente sospechosos, comparados con las parejas que se regocijaban. Era dolorosamente obvio que habían venido aquí por una razón diferente a la de todos los demás. Ustedes se destacan. Están todos muy destacados. Se veían tan graciosos que no pude evitar sonreír. Conteniendo las ganas de llamarlos, me golpeé el pecho 2 veces con la mano derecha. Ellos se dieron cuenta de eso, e hicieron el mismo movimiento a cambio. Ya veo, dijo Ferdinand con un guiño de comprensión,
antes de empezar a instruir a los sacerdotes azules y grises de alrededor sobre lo que debían hacer a continuación. Parecía que me iba a dejar hacer lo que yo quería aquí. Mientras que Ferdinand fingía no darse cuenta, yo me puse en contacto con mi familia, que era a todos los efectos tan directo como el contacto indirecto podía ser. Toqué mi horquilla y agité un poco las flores, haciendo que Turi saltara de alegría. Mamá sostuvo a Camille en su cabestrillo para que yo pudiera verlo. Él estaba moviendo la cabeza. Y papá me miraba con una gran sonrisa en su cara. Me quedé en el altar hasta que todos los recién casados se hubieran ido, y hasta que las puertas se hubieran cerrado. Para cuando lo hicieron, los sacerdotes grises habían terminado de limpiar la capilla, y no había ni un solo sacerdote azul alrededor. Parecía como si acabara de despertar de un sueño feliz. Ferdinand se acercó rápidamente, con la frente fruncida, y me levantó del altar. Luego salió de la capilla, donde me entregó a un franc que ya estaba esperando. Date prisa y termina tu almuerzo, Rosemain. No tenemos mucho tiempo. Di un gran asentimiento y dije, de acuerdo. Solo había sido un breve encuentro, pero mi corazón se llenó de calidez, después de haber podido ver a mi familia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.